Ya quería salir del apartamento para empezar las grabaciones del video nuevo, pero lo que pasa, empezó a llover. Esa es República Dominicana, entonces creo en 5 o 10 minutos la lluvia se va a parar. Sí, así como dije, dejó de llover, pues puedo salir. Buenas, podemos salir y hablar juntos un ratito. Saludos amigos, buenas tardes. Hoy les doy bienvenidos de Bávaro de Punta Cana. Pues vamos a hablar un ratito. En el último vlog ustedes han visto un poquito del trabajo mío, pero en este vlog quiero hablar con ustedes un poquito sobre el tema que les interesa mucho, me parece, porque a menudo recibo la pregunta: Kinga, ¿por qué no vives en Punta Cana? Pues espero con este video les voy a responder y voy a decir todas las razones por qué vivo en otros lugares de República Dominicana, no acá. Bueno amigos, pero la primera cosa que tengo que hacer antes de entrar a la playa, pues casi entré a la playa, pero lo más importante, tengo que quitar los zapatos. Estoy bien preparada, tengo una funda también. Ahora podemos seguir. Creo tengo mucha suerte hoy porque la playa es bien limpia y el oleaje es muy tranquilo. Y el agua, el calor del agua, sumamente caliente. Pero bueno, tenemos que hablar, pues yo tengo que hablar un poquito sobre las razones por qué no vivo acá en Bávaro, en Punta Cana. Y eso es una historia un poquito más larga, yo diría. Lo que pasa, siempre mucha gente me dice: ¿por qué tú no vives por acá en Punta Cana, en la zona de Bávaro, por ejemplo, donde hay siempre muchos turistas, donde hay oportunidad de trabajar con las empresas inmobiliarias? Y así, sí, eso es cierto. Por acá siempre vienen muchos turistas, por acá siempre hay oportunidad de trabajar con los turistas, entonces eso es, creo, uno de los mejores negocios por acá. Pero me parece una de las primeras razones que tengo que mencionar en este video son los precios del alquiler, los precios y costos de la vida y también, por ejemplo, la electricidad. Mi madre, no puedo caminar sin gafas. Ay, mi madre. El sol es muy fuerte. Bueno, si uno quiere comparar los costos de la vida de Punta Cana versus costos de la vida en otras provincias, ustedes saben que yo viajo bastante mucho en la República Dominicana o por el país entero. Y lo que pasa, si yo puedo vivir un mes, por ejemplo, en la zona de Barahona o un mes por acá en la zona de Punta Cana, en Barahona, yo voy a ahorrar mucho más dinero. Lo que pasa, la comida, el alquiler, la luz, todo eso es más barato allá, por ejemplo. Aquí tengo una experiencia poco agradable, muy mala puedo decir. Es que cuando llegué acá y alquilaba por 2 semanas, sí, yo sabía que tengo que pagar la luz adicional que no está incluido en el precio del alquiler, pero lo que pasa, por 2 semanas, por la electricidad que yo no usaba tanto, pagué $300. Eso fue como un galletón después de la estancia por acá. No sé si eso fue la cosa, que la electricidad es tan cara por acá. Sí, yo sé que es cara, pero si es tan cara, yo no diría. Pues eso fue también como una estafa de la dueña. Muy mala experiencia, pero ustedes saben. Ahí mira este lindísimo color del agua. Con el sol es precioso. Por allá bastante bonito el clima, pues hay nubes, pero sí, el sol llega a la tierra sin problema. Miren, 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 miren. Y allá, detrás de todas esas palmeras, se ve que va a llover pronto. O más, se empezará en unos minutos una tormenta. Espero que eso ya ha pasado por esta zona de Bávaro porque quiero finalizar este video. Pues sí, yo siempre digo, sí, yo puedo, por ejemplo, estar un poquito más, un mes más en algún lugar porque es más barato. Me parece que es súper chévere. De todos modos, trato de elegir otros lugares afuera de Punta Cana porque son más baratos. Bueno, si estoy acá, miren, detrás de mí hay una gran construcción de los apartamentos
Yo pensé que eso será un hotel, pero no. Esos son los apartamentos para la gente privada, como por ejemplo yo. Si yo tendría dinero, podría comprar acá un apartamento para tener la vista al mar. Lo que pasa, Punta Cana se desarrolla muchísimo y ustedes supuestamente saben cómo fue hace 50 años. Acá no había casi nada. Pues durante 50 años este lugar se ha cambiado muchísimo y todavía sigue cambiando, sigue construyendo nuevos edificios, nuevos hoteles, nuevas carreteras y todo eso es excelente si un país quiere recibir muchos turistas. Pero lo que pasa, si uno quiere vivir en un lugar así, ustedes saben, si hay construcciones hay ruido, si hay construcciones hay muchos trabajos, siempre hay, por ejemplo, las calles cerradas y el ruido es muy alto, puedo decir. Y no es nada raro. Bueno, entonces ustedes saben, si ustedes quieren quedar en algún lugar por más tiempo, no solamente 2 semanas, vacaciones, el ruido, las calles concurridas y cosas así pueden desanimar para la vida y para vivir. Por eso yo prefiero, por ejemplo, vivir en un campo donde es más tranquilo, donde no hay tanta bulla, donde las calles son quizás chiquitas, pero hay menos tráfico. Ustedes entienden. Yo soy campesina. Ustedes entienden. Yo soy campesina y guau, guau, guau. Tuve que quitar mi camiseta porque el calor no me da respirar, pero gracias a Dios puse crema protectora, con el filtro solar puedo caminar sin problema. Bueno amigos, una de las cosas más importantes, porque no vivo acá, pues tengo que decirla al principio de este video, es que acá es muy difícil hacer las amistades. Y ok, acá vienen muchos turistas, muchas personas de mi país incluso, pero saben, si a este lugar vienen mayormente los turistas, es muy difícil. La gente llega acá para una semana, 2 semanas, al máximo 1 mes, pues si alguien conoce a la gente por acá, es muy probable que esta persona va a salir del país en no sé, en 1 semana, en 2 semanas. Aunque se puede mantener la amistad de la distancia, es bastante difícil porque si yo vivo acá, otra persona en otro país, no es tan fácil. Además, si alguien viene a Punta Cana, la mayoría de la gente viene a los resorts, a los hoteles grandes que son cerrados para la gente de afuera. Si no tienes un brazalete, por ejemplo, no entras a estos resorts, pues no puedes compartir el tiempo con esta gente. Y yo entiendo que ellos tampoco quieren salir de los hoteles porque a menudo pagan un montón de dinero para tener, no sé, algo muy lujoso, para tener una estancia preciosa, pues no quieren salir de un hotel. Y eso es algo obvio. Pero ahora sé que alguien me va a escribir en los comentarios, Kinga, en Punta Cana también viven los dominicanos y los lugareños. Sí, pero eso no es tan fácil encontrar por acá un dominicano que tiene tiempo, por ejemplo, para hacer amistades con una persona como yo. La mayoría de los lugareños que viven por acá en la zona de Punta Cana es la gente que trabaja con los turistas. Imagínense que ellos trabajan a menudo desde el amanecer hasta el atardecer o hasta la noche muy tarde porque saben, hay que recibir los turistas, hay que servir a los turistas. Si ellos hacen los tours, pierden el día entero en el trabajo, pues es muy difícil. Además, acá, y eso es otra razón, acá no hay la misma vibra dominicana como en el resto del país. Ustedes ya, por supuesto, saben que yo soy una persona que a mí me encantan los baños del pueblo. Y en esta zona, en Punta Cana, en Bávaro, quizá en Verón o en Friusa, pero no estoy tan segura, hay más lugares así. Pues sé que por acá hay también car wash, que por acá hay los colmados, todo eso que a mí me encanta más, pero ya he ido unas veces a esos lugares y no es lo mismo que, por ejemplo, en el medio del país, como por ejemplo en Bonao, como por ejemplo en el sur, en Barahona, como en Santiago y en otros lugares donde no vienen tantos turistas, Es bello, la gente disfruta por acá, la playa es muy limpia, no veo ni un poquito de sargazo por acá. ¡Ay, chévere! Pues me parece, me pueden decir en los comentarios que si piensan al contrario, pero acá me parece que República Dominicana pierde su
su corazón, porque acá, si hay tanta gente que viene de otros lugares, de otros países, se pierde la tradición, la cultura dominicana y eso no se ve en las calles. Sí, yo sé que acá viven muchos dominicanos, pero como tal, cuando uno anda por la calle, es difícil ver la cultura dominicana típica. Pues si uno va a la calle de Santiago, en cualquier lugar ustedes van a ver los colmados y la gente sentada afuera del colmado, tomando cervezas o ron, jugando dominó. Acá, a decir verdad, yo nunca he visto la gente jugando dominó. Quizá no he ido por acá al pueblo verdadero, pero de verdad ya he ido acá unas veces y nunca he visto la situación así, que por ejemplo los señores con las señoras están sentadas afuera cerca de la calle y juegan dominó. No. Como siempre, en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. También les invito a mi grupo de WhatsApp donde publico las notificaciones y actualizaciones. Pues los chicos andan así con los loros, con iguanas, con monos y ofrecen a los turistas la foto, por ejemplo. Con el animalito y eso me molesta por dos cosas. Ustedes saben, en la República Dominicana como tal no hay esos animales en la naturaleza, pues iguanas sí hay, pero por ejemplo esos loros grandes y monos así no. La segunda cosa es el bienestar de los animales. Ustedes saben, pues hay dos razones que a mí no me gusta mucho esto. Me pueden escribir qué ustedes opinan. Siempre valoro muchísimo sus comentarios cuando comparten su punto de vista. Otra razón que debo mencionar es el hecho que todos por acá creen que soy una turista, que llegue para 2 semanas, por ejemplo, o para vacaciones, o estoy acá de vacaciones. Lo que pasa, eso me molesta personalmente, pero sé, ellos no saben que yo, por ejemplo, vivo acá, que yo llego a Punta Cana solamente para, no sé, hacer mi trabajo, o llego acá solamente para llevar a mis amigos del aeropuerto. Pues todos me consideran por acá como una turista. Me siento con eso mal. Pero sí, yo entiendo el sitio segundo, pues los ambulantes, por ejemplo. No tengo en mi cara escrito, oh, yo vivo por acá. Entonces sí, yo entiendo. Pero de todos modos es una de las cosas. Y no me molesta solamente el hecho que ellos creen que yo soy turista, pero la otra cosa, que por ejemplo cuando sales a la playa, siempre te preguntan 10 veces, 20 veces durante el paseíto de 30 minutos, si por ejemplo quieres ir a sauna, si quieres que una señora te haga las trenzas, quieren venderte los cigarros, quieren venderte todo lo que es posible vender. Pero lo que me molesta más, creo, es cuando me ofrecen las drogas. Dios mío, eso me molesta más de todo eso. Yo no sé si en mi cara yo parezco como una persona que usa sustancias así. Espero que no, porque yo no uso. Pero de todos modos, eso siempre pasa en lugares así muy turísticos, en las calles de Santo Domingo, en las calles de Santiago, en las calles de Barahona, de Monao. Nunca me ha pasado situación así que alguien me preguntaba, por ejemplo, yo tengo de todo. Tengo marihuana, tengo otros drogas, lo que quieres. Eso me ha pasado solamente por acá en Punta Cana, en Bávaro y en Sosúa. Ay Dios, en Sosúa había peor, porque un señor me perseguía preguntando y ofreciendo de todas las drogas que él tenía en su, no sé, en su maleta, mochila, no sé, no quiero saber. Ustedes saben, el video es solamente sobre mi perspectiva después de vivir acá bastante tiempo y sí, yo entiendo que viene acá de vacaciones y quieren disfrutar de todo, quieren usar de todo, quieren probar de todo. Ustedes saben cómo es con la gente. A veces pierden sus frenos. A veces, por ser una chica con cara blanca, la gente trata de estafarme. Y en esos lugares donde hay muchos turistas, y eso a menudo es la cuestión, porque mucha gente viene acá solamente para 2 semanas, 1 semana.
3 semanas. Si alguien viene por un tiempo tan corto, a menudo no le importa cuánto dinero va a gastar, por ejemplo, comprando una cerveza en un bar al lado de la playa o comprando un coco, una piña colada o una piña. Pero si ya uno vive acá, conoce los precios y no sabe regatear, eso es la culpa mía. Sí, amigos, yo no sé todavía regatear. Siempre me molesta muchísimo regatear con la gente porque no quiero ofender a nadie, no quiero decir nada malo. Por eso a menudo es así que yo sé que el precio es demasiado alto y en vez de regatear yo digo ok, gracias, pero no compro y me voy buscando en otro lugar con el precio mejor. Me pueden dar los tips cómo aprender a regatear por acá en la República Dominicana. Tengo un ejemplo que he escuchado hace unos días. Imagínate, ustedes saben cuánto cuesta un coco en la calle en República Dominicana. El precio depende del lugar, depende de la zona y depende de muchas cosas, pero normalmente el precio es así como $70, algo así. Entonces más o menos de $2, yo diría así, menos de $2. Pero últimamente, hace 2 días yo escuché que el precio por acá en esta zona de Punta Cana era como $10 y esto fue un precio normal. Un chico me dijo también que un señor quería venderle un coco en el precio de $20 y eso me parece que fue pura estafa o pura trampa, yo diría. Y lo que pasa con esos precios es que hay gente que no les interesa, no les importa el precio y si alguien les dice $20, $10 por una cosa que normalmente cuesta al máximo $5, por ejemplo, van a pagar porque no conocen los precios, están por acá solamente de vacaciones, entonces, ¿quién cuenta dinero durante vacaciones? ¿Quieres disfrutar? O, por ejemplo, un niño quiere comer un helado, el buen padre lo compra. Y a menudo es así que no piensan sobre el precio verdadero o el precio que de verdad tiene una cosa así. Me parece que muchos de ustedes también tienen este problema. Si vienen, por ejemplo, de otras partes de República Dominicana para vacacionar acá, también tienen que pagar tanto dinero. No es solamente la cosa, por ejemplo, de los extranjeros, de la gente de Europa o de la gente de Estados Unidos. Todos acá tienen que pagar el precio más alto. Allá me parece que ya está lloviendo mucho, pero eso es como 10 kilómetros de acá. Tengo suerte. Y otra cosa que para mí personalmente es súper importante es la naturaleza del país de República Dominicana. Aunque en esta zona las playas son preciosas, miren, no conozco ni una persona que diría que esas playas son feas. No conozco. Porque es así, es verdad. Las playas para acá son preciosas, pero si uno busca otra experiencia o quiere disfrutar de los senderos, tiene que salir de Punta Cana. Y eso también es una de las cosas que a menudo me pone muy triste, porque la gente si viene solamente a Punta Cana, ve solamente las playas, no salen de los hoteles, ellos ni siquiera saben que el país de ustedes, República Dominicana, ofrece mucha belleza, es un país súper diverso y pues salen de acá, dicen, ok, la playa es bella, ¿y qué? ¿Qué con las montañas, con los lagos, con los bosques bonitos? Ellos ni siquiera saben que acá existe el lugar más frío del Caribe y el lugar más alto del Caribe y todas las Antillas. Gracias a Dios y gracias a ustedes, yo sé de todo. Yo sé que por acá hay muchas cosas. Por eso no me gusta vivir acá, porque actualmente yo vivo en Santiago y me parece esta opción mucho más divertida, entretenida, porque miren, sí, Santiago no tiene acceso a la playa, pero de todos modos la playa se encuentra 1 hora 30 minutos de la ciudad. Ustedes tienen en Santiago muchos ríos bonitos y fríos. En Santiago también hay, por ejemplo, muchos senderos, las montañas. La naturaleza es mucho más diversa que por acá. Sí, me gustan las playas de Bávaro, pero de todos modos yo no ando por la playa cada día, por ejemplo. Ni siquiera si yo viviría por acá, andaría por la playa cada día, porque es imposible. Ay, mi madre, tengo que darme prisa porque, miren, empieza a llover allá.
Y acá también ya un poquito de la lluvia y yo tengo al lugar donde puedo entrar, porque acá toda esta zona son los hoteles, pues no puedo entrar. Tengo como al menos 10 minutos, entonces tengo que darme prisa. La cámara no es agua resistente, ustedes saben. ¡Ay, no! Señores. ¿Lo escuchan? ¿Lo escucharon? ¡Ay, no! Los truenos. Me encanta eso en República Dominicana. Y me parece también que puedo decir acá en este video como una razón por qué no vivo acá en la zona de Punta Cana es el clima. Acá el clima es bastante fácil y simple. Muy sencillo. Hay el sol muy fuerte y hay la lluvia que se para después de 10 minutos. En otros lugares en República Dominicana el clima es más... Hay más variedad del clima. Por ejemplo, las temperaturas son mucho más frescas. La lluvia puede llegar en cualquier momento. La lluvia llega, por ejemplo, en Santiago siempre por las tardes. Hay unas tormentas muy grandes. Por la mañana tú te despiertas y ya el clima es súper bonito, pero mucho más fresco que por acá en Punta Cana. Tuve que esconderme porque no me dio tiempo volver a mi apartamento, pues tuve que esconderme por acá en un bar al frente de la playa. Pues elegí un jugo de piña y sí, vamos a esperar hasta que la lluvia se pare. Bueno, amigos, la tormenta ya está acá. Yo estoy ahora escondida en un bar al lado de la playa. Pedí un jugo de piña, pero de lo que veo al frente, veo que el clima está precioso, no hay nubes. Entonces todo lo que hemos visto detrás de mí viene de allá, de Macao, y viene hacia aeropuerto de Punta Cana. Me parece que la lluvia no se terminará muy rápido. Voy a finalizar el jugo y creo voy a empacar todas las cosas y ir rápido al apartamento. Estoy verificando el clima en una app donde muestra la tormenta, la lluvia, y ahora es el peor tiempo, creo. Y entonces ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre las razones por qué yo no vivo acá en la zona de Punta Cana. Si a ustedes les gustaría vivir acá o prefieren como yo vivir en otras partes de República Dominicana. Como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!